Y tal como prometimos también en el comienzo del programa, vamos a estar hablando con un gran músico argentino que se llama Leo Sujatovich y que está en línea, tecladista, compositor. ¿Cómo anda, maestro? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Bueno, el gusto es nuestro de recibirlo Por favor. y vamos a lo llamamos por un motivo que en algún punto obviamente nos pone triste a todos por lo que fue la pérdida en las últimas horas del gran Jorge López Ruiz, prócer del jazz argentino. Pero que bueno, de alguna manera también nos pone contento repasar un poco la obra de un músico que marcó un poco el siglo XX en lo que es el arte musical argentino, ¿no? Así es, sí. Y vos sabés que nos llamó particularmente la atención el posteo que hiciste hoy en Facebook, sí. Donde compartiste dos fotos que te voy a pedir que las describas un poquito porque, bueno, obviamente estamos en radio y no las podemos ver ni mostrar, sí. Y que nos cuentes sobre lo que significan esas imágenes y lo que significó, Jorge López Ruiz para vos. Bueno, mira, a ver, yo conocí a Jorge, yo tengo 58 años. Sí. Ahí por el año 70 y... A ver, espérate un cachito, más o menos 79 aproximadamente. Digo aproximadamente porque hace mucho tiempo y tal vez no tenga una enorme precisión, digamos, pero... Más o menos ahí por ese año, fue un año, digamos, en el que yo empecé, digamos, a tener una actividad de músico profesional, digamos, ¿qué quiere decir eso? A ver, yo ya me consideraba músico en algún sentido, no sé, yo tuve la suerte, por ejemplo, cuando yo tenía 15 años, estaba en el colegio. Sí. Fue un momento en el que conocí a Nito Mestre, recién se acababa de separar Sui Generis y bueno, yo empecé a tocar con Nito, y ellos me invitaron a grabar el disco ese de Por su Hijieco. Mira. Digamos, yo empecé como medio audazmente de muy chico, digamos, a ser músico, digamos, ¿no? Seguro, pero ya jugando en primera con muy poquitos años. Claro. Pero bueno, a ver, lo que aconteció un poco después de esta anécdota que acabo de mencionar, de dejar ahí tiradita y de apenas esbozarla, bueno, qué sé yo empecé a tocar en boliches y cosas con algunas bandas y bueno, así, digamos, hoy están las redes sociales, pero sin redes sociales la única manera de hacerse conocer, antes era exponerse, digamos, sí, físicamente y tocar, o sea, si alguien no te veía tocar, difícilmente te iba a escuchar, salvo que hayas grabado, qué sé yo, o sea, pero bueno, digamos, yo tuve un poco esa suerte de poder empezar a exponerme tocando y qué sé yo, y así empecé a conocer músicos, y claro, yo era como medio chico, ¿no? Entonces había un montón de músicos mayores que yo, que se empezaron a acercar, y qué sé yo, y bueno, fue el caso de Jorge, también me acuerdo otro músico, Raúl Parentela, un tipo que un pianista, compositor, también un tipo que producía mucha música para publicidades y un pianista que hizo un montón de canciones muy conocidas. También el caso de Pocho Lapuble, Pocho, un baterista de jazz, sí, único. Pero por ejemplo Pocho, que tendría aproximadamente unos 10, 15 años más que yo, Pocho, por ejemplo, en ese momento era el baterista y director de la banda que acompañaba a Palito Ortega. Y un día me llamó por teléfono, me dijo, mira, yo el otro día estaba en tal lugar y te vi tocando ahí, qué sé yo. Me dice, ¿a vos no te gustaría ir a tocar con Palito Ortega al Carnegie Hall? ¿Qué? Dije, ¿qué es eso? O sea... Están todos locos, sí. Concretamente, o sea, Palito tenía programado hacer un concierto en el Carnegie Hall y bueno,
me ofrecieron tocar en la banda que acompañaba a Palito Ortega. Yo cuando era chiquito iba al cine con mi abuela a ver las películas de Palito Ortega, no sé cómo decirte. Sí. Y de pronto me estaban ofreciendo ir a tocar con él a Carnegie Hall, a Estados Unidos. Yo no conocía Estados Unidos. Bueno, te la hago corta. Lo del Carnegie Hall se suspendió, pero yo sí entré a tocar a esa banda, y fui el pianista de Palito Ortega durante 2 años. Mirá, no conocía esa historia, che. Ajá, siempre hay algo nuevo. Y en esos días yo conocí a Jorge, porque Jorge y Pocho eran muy amigos. Claro, y hacían trabajo, me imagino, también de arreglos y... Sí. Y un día, bueno, me llamó Jorge López Ruiz y me dijo, mirá, yo estoy produciendo un disco que estamos haciendo, una producción, de una cosa medio de música disco, era como una especie de cosa bastante particular, era una lectura del tango dentro de la música disco, una cosa medio rara, pero era muy interesante. Y bueno, entonces me dijo, mirá, necesitamos que toques el piano en el disco, qué sé yo. Y bueno, no me acuerdo, eran 10 temas, no me acuerdo cuántos eran. Vamos a grabar en el estudio Ion, te vamos a pagar tanto, etcétera, etcétera. Y bueno, y yo fui como músico sesionista, digamos. Exacto. ¿Entendés? Sí. Y fue la primera vez que yo hice ese trabajo. Y Jorge sabía que yo no lo había hecho nunca, digamos, no sé. Entonces a mí me quedó siempre como una sensación de mucha, ¿cómo decirte?, muy gratificante respecto de, ¿viste? O sea, que vos llames a un tipo que venga a grabar tu disco, a sabiendas de que es la primera vez que graba en su vida, es como que le estás dando un voto de confianza muy fuerte, digamos, ¿no? Claro, era un gesto. Sobre todo en esa época que no había ni Pro Tools ni nada, o sea, lo que tocabas quedaba grabado, más o menos, ¿viste? O sea que... Ni hablar. Y a partir de ese momento, la verdad que Jorge conmigo siempre tuvo una relación, digamos, tanto de mucho respeto artístico, como también muy cariñosa conmigo, ¿viste? O sea, pensá que, bueno, a ver, definitivamente él podría haber sido mi padre. Uh-huh. Sí, por supuesto, por edad. Y por otro lado, yo que tuve la desgracia de haber perdido a mi padre cuando yo era muy chiquito, cada vez que alguien así se me acercaba, para mí tenía también un condimento distinto, ¿viste? Emocional, claro. Total. Entonces... así empezó la relación y un poco... Así empezó la relación. Esas imágenes son de esa época. Bueno, claro, hay una de esas 2 imágenes, es cuando Jorge arma como un ciclo en lo que era la antigua trastienda. Mirá. La trastienda antigua era como un bar en la esquina de Gorriti y Tames y Gorriti, acá en el barrio Palermo. Uh-huh. Bueno, en donde, digamos, pasaban un montón de cosas buenísimas. Y bueno, me invitó a tocar en dúo con él. O sea, ahí en esa foto yo estoy tocando el piano eléctrico, y él está tocando el bajo. Me acuerdo que tenía un bajo precioso, era como un bajo fretless, muy lindo, muy refinado. ¿Y te acordás qué repertorio hicieron en ese momento? Algo, ¿no? Obviamente no. Y ahí me matás, la verdad que no me acuerdo mucho. Porque no también es un estamos formato... hablando de una foto que tiene claro, sí, 40 años. Porque 40, es un formato 40. también muy particular, digamos, de ese dúo, digamos. Sí. Bueno, y muy poco tiempo después, yo por otros motivos pude hacer mi primer viaje a Estados Unidos. Mi primer viaje a Estados Unidos fue puntualmente para comprarme un teclado. Ajá. Fui a comprarme mi Prophet 5, que fue el teclado con el que después toqué con Spinetta Jade y qué sé yo. Mirá. Y estuve una semana ahí en Nueva York y bueno, me encontré con Jorge. Y esa segunda foto es en la casa de Jorge, que él estaba viviendo en ese momento. Él se había ido a radicar a Nueva York. Sí. Con su familia. Sí. Eso sí me acuerdo que fue en el año 81, comienzos del año 81, mediados del año 81. Uh-huh.
Y bueno, por supuesto yo lo fui a visitar, así que, bueno, qué sé yo, el tiempo después siempre me mantuvo cerca, de Jorge, y de hecho, bueno, yo tengo una relación muy entrañable y muy, casi como cotidiana, te diría, con Pablo López Ruiz, que es el hijo mayor de Jorge, que es un capo, un músico técnico de grabación, productor, un pibe que no sé, es como un hermano, y con quien trabajo mucho, y qué sé yo, mezcló mis discos, grabó mis discos, en fin, digamos, tengo un cariño muy especial por esa familia. Por esa familia, claro. Así que bueno, tuve la suerte, no sé, la semana pasada, Pablo, por supuesto, me iba teniendo al tanto de cómo estaba Jorge, y la semana pasada me hice un rato para ir a verlo. Él estaba internado acá en el Sanatorio Güemes, y estaba bastante bien dentro de todo, digamos, así que bueno, estuve un buen rato ahí charlando con él y nada, tratando de divertirnos un poco. Estaba de súper buen humor y bueno, sabía que iba a ser posiblemente una de las últimas veces que lo iba a ver, así que bueno, nada, qué sé yo, hoy fui a despedirlo formalmente, y la verdad que había un clima, por supuesto que cuando una persona se va siempre hay dolor, por supuesto, ¿no? Pero también, no sé, yo le decía a Pablo que, qué sé yo, que el flaco, tipo que vivió una vida muy intensa y hizo lo que quiso y formó una familia muy hermosa, con sus 2 hijos y con su esposa, que también estaba despidiéndolo. Así que bueno, no sé, la mejor, ¿viste? Seguro. ¿Te parece que repasemos un poquito su historia musical? Recién cuando te abríamos la nota estábamos escuchando el disco del 61, que para la historia del jazz argentino es un disco importante, sí. El VA Jazz. Y ahí estaba nada más ni nada menos que Gato Barbieri, por ejemplo. Claro, él era, sí, él era bastante amigote. Por nombrar un personaje singular de la historia de nuestra música. Bueno, hay otra cosa que posiblemente muy poca gente sepa, y es que el flaco fue uno de los, o el más importante de los arregladores de Sandro. Sí. O sea, en la música de Sandro, que tenía como una personalidad, digamos, muy singular, digamos, en su producción y sus arreglos. Ese lápiz era el lápiz de Jorge. Así que no es poca cosa para digamos, como legado cultural también, ¿no? Qué sé yo. Sí. Así que bueno, nada, qué sé yo, un tipo que ha dejado cosas muy interesantes. Vos sabés que en el año 2009 nosotros tuvimos la oportunidad de charlar con él, en una entrevista que recordamos con una sonrisa, porque la verdad que tenía una onda bárbara. Sí. Y le preguntamos sobre el Mono Villegas, porque él formó parte del recordado trío. Sí. Y si querés, compartimos 40 segundos de lo que nos decía. Dale. Bueno, yo mucho antes de tocar ya profesionalmente con él, yo lo conocí cuando empecé mi vida de música, a los 15, 16 años, ya inmediatamente lo conocí a Enrique, que además fue una guía muy importante, no en lo musical, digamos, no en lo técnico musical, sino en lo profesional, porque era un hombre que tenía una sabiduría monstruosa en cuanto a qué quiere decir la música, cómo se debe tocar la música, etcétera, etcétera. Pero mucho más importante para mi vida fue como un maestro de la vida. Era un tipo que tenía, así como todo el mundo creía que era loco por sus actitudes, de loco no tenía un pelo, era un tipo tremendamente lúcido e inteligente, fabulosamente culto, que me enseñó muchísimo. Yo aprendí mucho de Enrique, muchísimo. Ahí estaba hablando del inolvidable Mono Villegas. Sí, tal cual. Sí, yo tuve la suerte de conocerlo también una vez. Mirá.
Y sí, era un tipo muy muy único. Muy único. Muchos lo recuerdan hablando muchísimo en los recitales cuando no le gustaba el piano, ¿no? Sí, era un personaje increíble. Pero tal cual, digamos, era como un disfraz de loco, Uh-huh. en un tipo que no era ningún gil, ¿viste? No, por supuesto que muy, acá lo recuerdan también, vino en una vuelta en los años de dictadura a tocar un concierto acá y dijo unas cosas que claro, todos estaban muy sorprendidos. Sí. Porque eran cosas muy valientes para la época y peligrosas, claro, también, ¿no? pero bueno, solo el mono podía decirlas en un espectáculo de esas características. Y lo que pasa es que era inimputable. Totalmente inimputable. Qué lindo. Y bueno, después quedaron discos memorables de Jorge como Bronca Buenos Aires, que tuvo una historia muy particular. No sé si nos querés contar algo. Mira, yo básicamente lo que te puedo contar de eso es que tuve la suerte de ir a escucharlo en vivo en la reposición que hizo Jorge hace un par de años, en donde encima como valor agregado cantó mi hija. Lo sé, por eso te lo estaba mencionando. Luna, mi hija, cantó, digamos, en el team, digamos, de voces de coro femenino que él armó, y bueno, fue tipo, o sea, cartón lleno, no sé cómo decirte, ¿viste? Ya, digamos, no solo que él haya podido reponer esa obra, sino que encima, bueno, ir a verlo yo y que encima esté cantando mi hija, o sea, fue espectacular. Sí, por supuesto, desde lo emotivo es una cosa cinematográfica, pero desde lo musical, ¿qué tenía ese trabajo, digamos? ¿Qué significaba para...? Mira, a mí me parece que tenía esa cosa interesante que tienen algunas pocas músicas, que es como cierta irreverencia, ¿viste? Ajá. Como un despojo de... No sé, es interesante cuando vos realmente notás que la música, que cierta música alguien la compuso porque se le antojaba, ¿me entendés? Uh-huh. Y no porque era lo que había que escribir en la época, o porque había determinados cánones o mandatos para escribir de tal o cual modo, y tipo yo escribo esto porque se me encanta, ¿viste? Y tengo digamos, el tupé de salir a tocar esto en determinado momento. Y bueno, esa era una obra muy reverente, muy interesante, y yo no la conocía, o sea, yo la pude conocer ahora. Claro. Así que estuvo muy bueno verlo cocinado ahí, y también fue interesante también porque la dirigió Pablo, el hijo de Jorge, de quien yo hablaba recién. Uh-huh. Que también para ellos fue una experiencia fuerte, ¿viste? Que el hijo dirija la obra del padre, muy interesante. Qué bueno, qué bueno que eso pudo ocurrir y que él lo pudo disfrutar, digamos, en sus últimos años. Sí. Cosechar un poco todo lo que había hecho durante tantas décadas. Sí, y tal cual. El reconocimiento y bueno, también una grabación ahí con su último cuarteto que suena muy bien. Sí, no la escuché todavía. Pero bueno, sí, él sé que tenía un compromiso importante con este cuarteto. Uh-huh. Y de hecho supe ahora estos días que los otros miembros del cuarteto, ya sin la posibilidad de que Jorge pudiera ir a tocar, a ensayar con ellos mismos se juntaban para hacerle como el aguante a Jorge, para el momento en que eventualmente él pudiera retomar, pero bueno, cosa que no pudo suceder, pero sí, bueno, son esas cosas que él solía generar, ¿viste? Ni hablar. Bueno, maestro, la verdad que queríamos conocer la historia de esa foto que nos conmovió un poco en las redes.
Y por supuesto para hablar un poco sobre Jorge López Ruiz, que bueno, que como decíamos nos dejó hace algunas horas, pero también le dejó a la música argentina un legado importante, una obra interesante para descubrir todavía. Eso es lo que tienen este tipo de maestros, que uno tiene mucho por descubrir. Tal cual. Hoy afortunadamente, qué sé yo, cuando repasaba a la tarde para la nota en Spotify, hay bastantes cosas que están colgadas ahí en la plataforma, y sirven para eso, esas plataformas para por ahí reúnen cierta parte de la obra de un artista y se puede hacer un buen repaso. Totalmente. Bueno, maestro, te mandamos un abrazo enorme y te agradecemos por la charla y por los recuerdos y las reflexiones. Muchas gracias a ustedes, un cariño y un abrazo a toda la audiencia.